Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Verdad Sin Límites. Estoy tan entusiasmado de estar de nuevo con ustedes. Yo soy Walter Swain y después de un periodo de tratamiento médico especial, estoy en vías de recuperación y Verdad Sin Límites también está de vuelta. Gracias por los buenos deseos y oraciones que me han expresado durante este tiempo de descanso y recuperación. Gracias por su paciencia mientras manejaba este problema médico y me alegro de volver poco a poco a la carga del pastorado y de este ministerio de Verdad Sin Límites. Así que eso es lo que hace Verdad Sin Límites. Toma temas actuales del día y preguntas acerca del cristianismo y los examina bajo la verdad sencilla de la palabra de Dios para las respuestas. Te agradezco enormemente que vuelvas a tomar este ministerio conmigo de Verdad Sin Límites, incluyendo a otros también. Y la mejor manera de hacerlo es hacer clic en like y también clic en seguir el podcast y compartir el enlace al podcast con todo el mundo. Bueno, en días recientes ha habido mucho acerca de los ovnis, o ahora FANIs, en inglés UAPs. Y FANIs significa fenómenos aéreos no identificados. OVNI significa objeto volador no identificado. Y ahora este cambio es básicamente un cambio de marketing en la comunidad OVNI para alejarlo de lo ridículo que ha existido dentro de este idea de ovnis y convertirlo en una ciencia más seria. De todos modos, esto llamó la atención y en todos los sitios de noticias, esta entrevista que Fox News Digital ha tenido con un doctor Avi Loeb, nacido en Israel, pero residente en Estados Unidos. Y él es un astrofísico y profesor de astronomía en la Universidad de Harvard. Y ahora el doctor Loeb dirige también lo que se llama el Proyecto Galileo. Y ahora en su página de web dice que tiene un objetivo muy ambicioso. Según su sitio web de la organización, el Proyecto Galileo o Project Galileo, dice el objetivo del Proyecto Galileo es llevar la búsqueda de firmas tecnológicas extraterrestres, de civilizaciones tecnológicas extraterrestres o ETCs, de observaciones accidentales o anecdóticas y leyendas a la corriente principal de la investigación científica transparente, validada y sistemática. Este proyecto, dice, es complementario al SETI tradicional en el sentido de que busca objetos físicos y no señales electromagnéticas asociados a equipos tecnológicos extraterrestres. Y ahora en la entrevista que hizo Fox News Digital con el Dr. Loeb, él dijo que encontrar una civilización extraterrestre sería como encontrar a Dios. Y ahora, como evidencia de esto, sus palabras exactas del artículo son estas. Una civilización científica muy avanzada es una buena aproximación a Dios. Y ahora, esto no es tan sorprendente escuchar algo así de la comunidad científica o de científicos. Pero como seguidores de Cristo, vemos hoy en día un gran grupo creciente actualmente de cristianos que están adoptando e integrando la ciencia no tan clara o exacta como la evolución en la teología bíblica. No hay ningún conflicto realmente entre la fe y la ciencia. De hecho, los forjadores del método científico moderno eran deístas. Es decir, creían en el Dios de la Biblia como existente y como diseñador y creador del universo. Pero cuando los científicos, y recuerda que la ciencia no dice nada, los científicos lo hacen.
Pero cuando los científicos traen una idea que está en conflicto directo con lo que Dios dice claramente en su palabra, entonces la palabra de Dios y lo que dice plenamente en cuanto al asunto, es la respuesta final, no lo que dice el científico. ¿Por qué es así? Porque la palabra de Dios está respaldada por y de aquel que la hizo y la vio cuando nosotros no lo hicimos y no pudimos hacerlo. Ese testigo, con T mayúscula, digo, ese testigo ocular por sí solo ha probado que sus observaciones triunfan sobre la visión muy limitada del hombre pecaminoso. No importa tan bien educado que diga que es. Pero para entender este punto más, escucha esto del doctor Loeb. Él dice así: se puede imaginar que la civilización superhumana que entiende cómo unificar la mecánica cuántica y la gravedad podría ser capaz de crear un universo bebé en el laboratorio, una cualidad que asignamos a Dios en los textos religiosos. Y ahora, esta forma de pensar es lo que se llama naturalismo o el naturalismo. Y ahora, en el diccionario, estoy viéndolo online aquí, del Real Academia Española, dice que el naturalismo se define como doctrina que considera que la naturaleza como único referente de la realidad y que consecuentemente intenta explicar esta sin recurrir a lo sobrenatural o a lo trascendente. En otras palabras, todo lo que es naturaleza es todo lo que hay. Nada más fuera de las cosas naturales existe. Así que todas las explicaciones vienen solo del mundo natural. Pero también su afirmación es una prueba de lo que se llama cientificismo, el primo cercano, por decir, del naturalismo. Y eso es la creencia de que solo la ciencia puede darnos o nos dará las respuestas a las preguntas sobre la vida y la naturaleza, o más bien, sobre todo. Las consideraciones sobrenaturales ni siquiera deben tenerse en cuenta. Y ahora, hay otra cosa más que dijo él en su entrevista. En la traducción dice esto, que él dijo: la diferencia fundamental entre la religión y la ciencia es que la ciencia se guía por pruebas recogidas por instrumentos. No es una cuestión personal subjetiva de creencias. Pero al final de su entrevista, él también dijo esto: lo que estoy haciendo es buscar una inteligencia superior ahí fuera, porque no siempre es evidente aquí en la tierra. Entonces, él acaba de decir, repito, la diferencia fundamental entre la religión y la ciencia es que la ciencia se guía por pruebas recogidas, por instrumentos. No es cuestión personal de creencia. Pero él dijo su premisa presupuesta, preconcebida, su razón entera, que él está dedicando su única investigación científica es a su materia subjetiva de la creencia que las civilizaciones extraterrestres existen. ¿Ves la contradicción en esto? Es como el famoso ateo Richard Dawkins dijo hace varios años y lo ha repetido muchas veces desde entonces. Como vemos aquí en este clip del documental de Ben Stein, que se llama Expel, No Intelligence Allowed, quiere decir expulsados, no se permite la inteligencia. Y él dijo esto, por traducción, él dijo esto: ¿cuál cree que es la posibilidad de que el diseño inteligente resulte ser la respuesta a algunas cuestiones en genética o en evolución? Hizo el que entrevistaba a Richard Dawkins.
Richard Dawkins respondió así. Podría surgir de la siguiente manera. Podría ser que en algún momento anterior, en algún lugar del universo, una civilización evolucionó probablemente por algún tipo de medios darwinianos a un nivel muy, muy alto de la tecnología y diseñó una forma de vida que sembraron aquí. Tal vez este planeta, ahora que es una posibilidad y una posibilidad intrigante, y supongo que es posible que puedas encontrar pruebas de ello. Si nos fijamos en el detalle, los detalles de la bioquímica, la biología molecular, es posible encontrar una firma de algún tipo de diseñador. Y ahora, Richard Dawkins pensaba que el diseño inteligente podría ser una búsqueda legítima. Ese diseñador bien podría ser una inteligencia superior de otro lugar en el universo. Así que el doctor Loeb, como Dawkins, cree que tiene que haber un diseñador más inteligente en algún lugar más allá de nosotros que diseñó y creó todo esto. Pero Dios no debe ser considerado como una de esas opciones. Wow. Entonces, ¿por qué esta insistencia de que hay un diseñador y creador de nosotros, la tierra y el universo, pero no es Dios? No puede ser Dios. Es porque si Dios existe, entonces es todopoderoso, tiene toda la autoridad moral sobre mí y me puede juzgar según sus leyes. Todo esto se remonta al huerto de Edén, donde Adán y Eva decidieron, sí, ya no eres mi jefe. No me vas a decir lo que tengo que hacer. A Dios dijeron eso. Cada ser humano desde entonces ha decidido y dicho exactamente lo mismo. También explica por qué alguien con tanta experiencia y conocimiento puede decir una y otra vez que hay alguien más allá, más ahí fuera que diseñó y creó todo esto, pero que no puede ser un Dios por encima de nosotros. Dicen que la ciencia tiene que considerar todo en la evidencia, pero no Dios. Dios nos hace recordar de esta obstinación de los seres humanos creados por Dios en Romanos el capítulo 1 y los versículos 18 al 23. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, y de cuadrúpedos, y de reptiles. Entonces, mi amigo, recuerda cuando vayas a ese museo de ciencia o escucha a estos científicos hablar, dando discursos, o si lees lo que escriben, recuerda que su objetividad proyectada no es en realidad no es tan objetiva. Es subjetiva también, puede ser muy subjetiva. Y puede ser, y usualmente es tan subjetiva como el Dr. Loeb dice que es la religión. De hecho, para muchos la ciencia es su religión. Pero todo esto es parte de la caída del hombre en el pecado, que tan a menudo nubla la mente y el pensar. Cuando conoces a Dios, a Jesucristo, y lees su palabra,
las respuestas suelen estar claramente ahí. Dios te hace volver a ver la realidad como realmente es y no como el hombre pecador supone que debería ser. ¿Conoces a este Jesús que te creó y luego hizo todo para salvarte de tu pecado y de tu alejamiento de Él a causa de ese pecado? Él murió y resucitó por ti. Entonces entrega tu vida a Él hoy y deja que Él abra tu mente y corazón a todo, haciendo todo eso tan asombroso y maravilloso. Bueno, gracias de nuevo por estar conmigo aquí en Verdad Sin Límites. Y no te olvides de hacer clic en like y en seguir el podcast y comparte este podcast con todos los demás. Y sigue a Jesús, porque cuando haces eso siempre seguirás a la verdad. Hasta la próxima.